Hey, ¿qué pasa, Peña? Estoy aquí en la Ciudad de México para intentar descubrir cuál es el secreto que hay detrás de la historia del Castillo de la Pureza. En teoría, detrás de estas 4 paredes, Rafael Pérez Hernández mantuvo secuestrada a su familia durante 18 años. Mantuvo a su mujer y a sus 6 hijos en un régimen de aislamiento que fue realmente horrible y lleno de terror. Y no solo eso, no solo les tuvo aislados, sino que los tuvo trabajando en unas condiciones inhumanas, haciendo raticidas. Y si se portaban mal, los encerraba en unas celdas de castigo donde les sometía a duros castigos. Tiempo después, cuando por fin la familia fue liberada, sus hijos y su mujer estuvieron durante prácticamente todo el tiempo en el que su carcelero estuvo encerrado en la cárcel, visitándole todas las semanas. E incluso la mujer llegó a reconocer en medios de comunicación que seguía amando a su marido como el primer día. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Estamos ante un síndrome de Estocolmo? ¿O realmente detrás de esta historia se esconde algo más? Yo he venido aquí a intentar hablar con los vecinos y a descubrir un poco cuál es el secreto que hay detrás de todo esto. Y lo primero que me he enterado es que detrás de estas 4 paredes no fue donde pasó lo del Castillo de la Pureza, sino que es un par de calles más adelante. Ahora os lo mostraré. La Nota Roja se encargó de alimentar un relato exagerado con el que proyectar la imagen del monstruo. Rafael siempre defendió su inocencia y cuando medios más serios investigaron la noticia, recogieron testimonios de que la familia sí salía a dar paseos juntos. Lo que ocurrió detrás de esas paredes solo lo saben los ladrillos que sobreviven. ¿Se trató de un nefasto proyecto de autoeducación o realmente estamos delante de un tirano? Para poder comprender el comportamiento tan particular de todos los personajes que conforman esta historia, hay que tener en cuenta factores como el masivo éxodo rural en México, la cultura, el periodo histórico y la profesión y vida del protagonista. Por ejemplo, Rafael con 10 años perdió un brazo por culpa de un tren. Este acontecimiento probablemente marcó su carácter y le generó mucho rechazo social, lo que le llevó a acercarse a filósofos humanistas que hablaban de sociedades más justas, formadas por individuos cargados de virtudes. En su cabeza probablemente ideó el plan de poner en marcha su propia utopía. Si no podía cambiar el mundo, al menos crearía un nuevo hombre libre, alejado de los vicios de la sociedad. Quedaros con este detalle. Llevaba 18 años encerrando a su familia y su hija mayor tenía 17 años. Es decir, desde el primer momento tuvo un diseño para su descendencia. En 1972, Arturo Rimstein recreó lo ocurrido aquí dentro utilizando los anales policiales de la Ciudad de México, para dejarnos una película que reflexiona a través de la violencia intrafamiliar sobre la autoridad represiva. Y bueno, también nos habla de cómo en ocasiones, bajo el argumento del progreso, se diseñan fórmulas autoritarias. El protagonista de esta historia se definía como un libre pensador y, según él, intentó dar a sus hijos una educación diferente al margen de la corrupción de esta sociedad. Creo que vale la pena señalar el nombre de sus 6 hijos. Indómita, con 17 años, Libre, 15, Soberano, con 14, Triunfador, 12, Bien Vivir, con 10 y una recién nacida de 45 días llamada Evolución y Pensamiento Liberal. Estos nombres no solo tienen que ver con la ideología del padre, sino que también son adjetivos con los que él mismo se definía. Pero vayamos con la película. La historia arranca con unos botes colgados de una puerta, que más tarde descubriremos que sirven como una alarma precaria, como un chivato que avisa de quien cruza la puerta. Pero también arrancará con la lluvia, un elemento que se encontrará presente durante toda la película y que es lo único de fuera que reciben los miembros de la casa. Es el único estímulo que tienen del exterior y muchas veces los veremos jugar y disfrutar bajo la lluvia. Dentro de la casa una familia está fabricando raticida. El ambiente es opresivo, no se les permite hablar mientras trabajan. Ya acabé, ¿te ayudo? Silencio, no interrumpas. No se habla durante el trabajo. En la imagen podemos ver a los hijos que componen la familia. A diferencia de la historia real, que son 6 en total, aquí encontraremos 3. Y bueno, la rebeldía no está permitida y cuando la pequeña tira una jaula con una rata, el padre la bofetea y la encierra en una celda. Así, de esta manera tan ordenada, autoritaria y silenciosa, arranca el Castillo de la Pureza. El metraje nos recrea un ambiente gris, en el que los chicos tienen que esperar a que el padre se marche de la casa para ponerse a jugar. Todo este entorno asfixiante contrasta con cómo el marido trata a su mujer. Cada poco tiempo la está regalando perfumes y cosméticos, o eso nos deja ver un tocador lleno de frascos. Él cree que lo hace para complacer a su mujer, pero ella solo se maquilla para seguir gustándole. Esto pone de manifiesto los problemas de comunicación y lo tóxica que está la relación.
acción, pero también sirve para mostrarnos a Gabriel como un personaje complejo. No es simplemente un tirano que está perturbado de la mente, es un individuo complejo cargado de contradicciones. Se trata de un tipo que tiene un plan para su familia, alejarla de la corrupción del mundo y educarla en los valores del hombre nuevo. Por eso cada mañana los pone a hacer ejercicio para que estén en forma. Ya sabéis, mens sana in corpore sano. De hecho, tiene un pequeño gimnasio medio improvisado donde sus hijos se mueven ya que no pueden salir al exterior. ¿Para qué lo dices? Y sabes que nunca hemos salido ni vamos a salir. De todos modos, yo quiero ver el mar. La educación de los hijos la complementa la madre, que se encarga de enseñarles literatura, filosofía y matemáticas. Según la nota roja, fue la madre la que se encargó en exclusiva de la educación de los hijos y lo hizo a espaldas de su marido, que los quería ignorantes y analfabetos. Ripstein en su película propone otra idea, y esa sería que dentro de esa improvisada fortaleza se estaba dando un proyecto educativo pero que muy mal diseñado, cargado de buenas intenciones, sostenido en los pilares filosóficos de los grandes pensadores humanistas que hablan de la libertad y de alcanzar valores virtuosos, pero cayendo en la contradicción de robarles la libertad para aislarlos de un mundo cruel. La de Chesterton. Todos los hombres son hombres comunes. Los extraordinarios son quienes están seguros de serlo. Escuchando las lecciones que hace recitar a sus hijos, uno se da cuenta que estamos delante de alguien que está haciendo una malinterpretación del superhombre de Nietzsche. Tanto Nietzsche como Gabriel están proponiendo crear un individuo que alcance un alto grado de desarrollo espiritual y moral. Para Nietzsche se trata de un ser que se hace a sí mismo y encuentra y diseña su propio sistema de valores. Pero esta idea fracasa cuando la pone en marcha Gabriel, ya que es él, un tercero, el que define ese sistema de valores, imponiéndoselos a sus hijos. Es decir, la transformación y el cambio no viene de uno mismo, sino que está impuesta y así no vale nada. Y bueno, con este tipo de educación, como era de esperar, los jóvenes no están tan interesados en lo que ponen los libros, ni en los valores abstractos que les enseñan, sino que más bien están interesados en escuchar las vivencias de su madre, ya que eso les ofrece una ventana al exterior con información de primera mano. Ansían conocer otro mundo al margen de las cuatro paredes en las que viven, y por eso piden historias que les permitan seguir soñando despiertos. Pero volvamos un momento a la relación de Gabriel con Beatriz. No siempre fue buena. Él es un hombre celoso, inseguro y también retorcido. Cuando ella rechaza su sugerencia de acostarse juntos, le manda a frotar las máquinas de ejercicios y, bueno, de otra manera, pero acabó haciendo lo mismo. Y eso no es lo único oscuro en él. Entre los pensamientos de Gabriel hay ideas perturbadoras. Habla de guerras entre ratas y ratones para que estén entretenidos destruyéndose en vez de reproduciéndose. Las hembritas recién nacidas antes de salir del nido ya están cargadas. Si se estuvieran peleando o se comieran a sus hijos, no tendrían tiempo para reproducirse. Dios, se me ponen los pelos de punta porque un argumento así se ha usado por las élites para hablar de las clases bajas y su alta natalidad. Afortunadamente para el poder, esa estrategia de control de la natalidad que plantea Gabriel han sabido reproducirla a pequeña escala sin la molestia de romper las rutas de flujo económico que produce la guerra. Vamos, que sin necesidad de un conflicto han sabido cómo reducir la natalidad y lo han logrado mediante la conflictividad, la amenaza de una guerra inminente y la inestabilidad económica y laboral, sobre todo esto último. Todos estos factores generan una incertidumbre y un miedo que hace que las parejas prefieran cuidar de un perro a tener un hijo. Pero volviendo con las ideas de este señor. Entonces, deben ser totalmente aniquiladas por el más fuerte. Y es lógico que llegues a este tipo de conclusiones moralmente cuestionables, ya que cuando se malinterpreta la idea del superhombre de Nietzsche acabas cayendo en un peligroso darwinismo social donde los más fuertes, los más listos o los más lo que sea acaban siendo los que merecen vivir. E irremediablemente lo uno y lo otro te encaminan hacia ideas eugenésicas. Su única fuerza verdadera, como la de todos los débiles, es su enorme capacidad de reproducción. Y en efecto, Gabriel tiene una fijación con el control de la natalidad, al igual que cierto líder con bigote del Tercer Reich. De todas maneras, esta idea la vamos a desarrollar un poco más adelante. La obra de Ripstein está cargada de simbolismos. Uno lo encontraremos en el pelo, que es un elemento que esconde significados. Al principio del metraje vemos que la madre tiene una colección de cabellos de sus hijos, y uno puede pensar que los mechones conservados son el recuerdo de cómo van creciendo los nenes. Pero más adelante descubrimos que la madre guarda los mechones que cortó el padre a sus hijos de manera violenta, ya sea arrancándoselos o con tijeras. El crecimiento de esos niños está marcado por la fuerza física, no son recuerdos bonitos. Y ya que estamos con lo simbólico, es paradigmática la relación entre los dos hermanos mayores y el despertar de la sexualidad. El primer contacto que vemos entre ellos es a través del juego, dándose cachetes y abrazándose. Poco después se acariciarán las manos en la comida. Más adelante, bajo la lluvia y la mirada medio cómplice de su madre, el flirteo crece. Se levantan la ropa, se tocan y es ahí donde la madre se da cuenta de lo que está pasando y lo
corta de raíz. Manda a su hija a cumplir obligaciones, que se queda callada. Así es la represión, que te aleja del deseo para colocarte obligaciones. Y bueno, nada de eso contendrá su pasión, ya que finalmente se escaparán de la cama para esconderse dentro del coche aparcado en el patio y meterse mano. Apartarlos del mundo no los retuvo de sus instintos más primarios, y a falta de más opciones de otras personas, los hermanos se vuelven amantes. El incesto ocurre por el aislamiento y por ese tipo de educación llena de carencias y prohibiciones. Y no sé si os disteis cuenta de este detalle. Tal vez la única escultura o adorno que encontraremos en toda la película es el viejo Dodge del 38, que aparece en una esquina del patio interior. ¿Por qué está ahí? Por un lado tiene que ver con el título de la propia película, que lo sacaron de un ensayo de Octavio Paz sobre Marcel Duchamp, titulado precisamente Marcel Duchamp o El castillo de la pureza. Para quien no esté metido en esto del arte, Duchamp es un artista francés no adscrito a ninguna corriente y famoso por exponer un retrete en un museo. Y esta tal vez sea su obra más famosa. El coche, por un lado, muestra, al igual que el urinario, algo descontextualizado que no debe de estar ahí. Es un objeto que en ese espacio pierde su sentido y su utilidad. Pero aparte tiene un significado dentro de la propia película. Refuerza la idea de inmovilidad de la familia, que está atrapada y encerrada igual que el coche. Además, ese vehículo es donde los dos hermanos se esconden para dar rienda suelta a su pasión. Y paradójicamente, al igual que toda una generación de mexicanos, tuvieron su primer faje en el asiento de atrás de un coche mugroso. Permanecer aislados no les protegió de caer en los mismos vicios que el resto de chicos. Algo que está en relación al título El castillo de la pureza es el personaje de Beatriz, que en el metraje se presenta como una doncella encerrada por culpa de una figura masculina que la hiperprotege al punto de hacerla infeliz, muy al estilo de los cuentos populares para niños. La relación con ella define lo confusa que es la mente de Gabriel o de Rafael. Fijaros en el detalle que mencioné antes, cuando la regala perfumes y maquillaje para estar bonita, pues se da eso a la vez que la reprime psicológica y físicamente por celos. Verla guapa le gusta, pero le genera inseguridad, y eso le trastorna. Él es un tipo que aspira a construir su propio mundo ideal, en el que establece las normas, lo que le hace sentirse el señor, el amo y el que dirige el futuro de sus hijos, moldeándolos para alcanzar la perfección. Y este tipo de situaciones que le generan inseguridad le hacen perder el control y normalmente se pone violento. Otra cosa de la que habla la peli de una manera sutil es que todo transcurre en una época de transformaciones sociales. Por un lado, el éxodo rural a la Ciudad de México. En esos años 40 la ciudad pasa a convertirse en una metrópoli. La llegada de tantas personas permitió nuevas fórmulas de anonimato que usó Gabriel para no levantar sospechas de lo que ocurrió en su casa. Por otro lado, ya a mediados del siglo XX, el capitalismo de Adam Smith, donde cualquiera puede hacer su negocio, estaba a punto de terminar. Y Gabriel es un buen ejemplo de eso. Con su negocio familiar no puede competirle a las empresas que se anuncian por televisión. Es que, mire señor Lima, me costea más. Lo piden mucho por los anuncios. Estamos en una nueva etapa donde algunas empresas que empezaron siendo familiares pero que ya no lo son se han consolidado y han tomado una dimensión tan grande que el resto no son capaces de competirle. Pero ese no es el único problema que enfrenta. El Estado presiona a través de regulaciones sobre estos pequeños negocios. Crean normativas estrictas que resultan muy difíciles de cumplir para quien no tiene una gran factoría. De esta manera no solo está presionado por la competencia, sino por el gobierno. Han pasado 70 años y ya no queda ni un solo inventor. De hecho, las tiendas de toda la vida también están empezando a entrar en peligro de extinción por culpa de las multis. Pero continuemos. Reflexionando sobre este señor, no se comporta muy diferente a cómo actúa el poder para con sus ciudadanos. A tu papá no le gusta que leas lo que no te da. Cuando se encuentra con esto se va a enojar. Acabáis de ver, él controla absolutamente todo el contenido al que acceden sus hijos. Hay un cerrajón informativo, como el que tiene Europa, que no puede acceder a contenido ruso, por no hablar de los propios medios de comunicación que sirven como filtro de acontecimientos a la opinión pública. En definitiva, 1. Control de la información. Y mirad esto, hay barreras más o menos invisibles que no les permiten salir a la calle y un sistema de vigilancia bastante rudimentario, pero que sirve para controlar. Así que podría decir 2. Fronteras y falta de libertad de movimiento. Esto, cuanto más pobre sea el país, más se siente. En Europa vas y en 48 horas tienes el pasaporte, y en LATAM prepárate para sudar. Luego, este señor tiene un sistema represivo que está estandarizado. Si haces algo mal, hay construidas unas celdas donde mantiene encerrado al infractor por periodos de tiempo controlados. Punto 3. Sistema penal con castigos carcelarios y monopolio del uso de la fuerza. Esto último lo digo sobre todo porque hay un momento en el que se le revela a su hijo, le da un bofetón y él considera que eso es intolerable. Luego, ¿qué más? Hay un control sobre el trabajo, marcando los horarios, los descansos y los propios ritmos. De hecho, controla el tiempo, así como la Iglesia lo controlaba en la Edad Media mediante las campanadas cada día, marcando cuándo eran las horas de trabajo, y era algo que también hacía a través de las festividades, marcando los tiempos de descanso. El poder, es decir, la cúspide en el modelo jerárquico
jerárquico que sea se valdrá de estas estrategias para consolidarse siempre, ya sea dentro de una familia o dentro de un territorio. Algo que subraya mucho la película es que Gabriel ve igual a las ratas que a los seres humanos. De hecho, él con su raticida está en una cruzada contra las ratas por ser animales sucios, y algo así está haciendo en su casa con el tema de la educación y sus hijos. Y ahora que conocemos un poco más de esta historia a través de la película, me gustaría compartiros unos interrogantes que me surgieron estudiando el caso. Ahí va el primero. ¿Cómo un hombre manco puede retener a 6 jóvenes y a su mujer durante 18 años sin tener ni una sola vez un intento de fuga? Porque si creemos la versión más extremista de la nota roja, este señor tuvo que ser alguien con mucha imaginación, la suficiente como para hacer creer a sus hijos que el exterior era algo peligrosísimo, hostil y difícil para sobrevivir. Sin el terror y el miedo es imposible mantener ese régimen de aislamiento. Y más cuando simplemente es una puerta la que te separa del exterior y un tipo manco es tu carcelero. Y hay que añadir una cosa, es extraño que ningún medio señalase que los niños temiesen salir al exterior. Vamos, que la primera vez que pisaron la calle tuvieron que estar flipando o cuanto menos asustados, y nada de eso ocurrió. Así que si juntamos esto y las declaraciones de algunos vecinos que decían que sí que habían visto a los niños fuera, pues me hace pensar que realmente les tenía sometidos a un régimen de semi-aislamiento y sujetos a la explotación laboral, a la vez que a una educación muy deficiente. Vamos, que no le estoy lavando la imagen, solo que tal vez exageraron con cómo fue todo eso. De hecho, cuanto más pienso en esta historia, más me voy dando cuenta de las contradicciones que hay en ella. Por supuesto, no pienso que Rafael estuviese dando una buena educación, pero creo también que los medios aprovecharon para crear una leyenda negra de la Ciudad de México. Y esto creo que es algo que también sospechó Ripstein, ya que el autor subraya la complejidad del personaje constantemente y nos invita a tener una imagen más sofisticada de la que ofrecieron los medios amarillistas. Si escuchamos a los propios protagonistas, Rafael aseguró que los niños salían, que le ayudaban con los recados porque solo tenía un brazo y que había numerosas fotos en las que a él se le podía ver junto a sus hijos en la calle, aunque nunca nadie fue a la búsqueda de esas evidencias. La familia siguió visitándolo en prisión y su mujer hizo público para los medios de comunicación que lo seguía amando como el primer día. Creo que esta es de las pocas veces que no puedo dar una respuesta al final del vídeo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Síndrome de Estocolmo o que de verdad se exageró todo esto? Aunque bueno, me voy a aventurar con algo, ¿no? Sí, probablemente este señor fuese un tarado, pero también es cierto que el caso sirvió para criminalizar los procesos de autoeducación. Si os gustó, tenéis Canino, que es una revisión de este caso por Lantimos, o el documental de Wolfpack, que nos presenta a una familia disfuncional en la que los hijos estaban encerrados. A todo esto, como habéis visto al principio del vídeo, estoy en la Ciudad de México. Y entonces eso, voy a hacer una quedada o una reunión o lo que sea el día 12, que es sábado de este mes, abril, enfrente de Bellas Artes para irnos al parquecito este que tienen al lado, lo que sea. Nada, ahí os espero. Aprovechando que estoy en México, pensé en pasar por la localización real del Castillo de la Pureza, como habéis visto antes. Y ya que estaba, aproveché para buscar vecinos que fuesen testigos directos de lo que pasó. Y no fue fácil. Es un evento ocurrido hace 70 años. Aún así logré conocer a alguien. Un señor que en aquella época tendría unos 10 años. Él me contó muchas cosas que contradicen la nota roja. Estuvimos hablando como 20 minutos, pero os he extraído los 5 que considero mejores. Ah, por cierto, el señor me dijo que no quería dar la cara. Así que se verán otras imágenes mientras el hombre habla. Y lo dicho, os invito a conocer una historia muy diferente de la propuesta por la nota roja. Disfrutadlo. Entonces, la gente descubrió porque en algún momento la ventana se abrió y pidieron auxilio por la ventana. Pero haz de cuenta que estaban aquí abajo de la tierra y ellos estaban pidiendo auxilio así. ¿Se me explicó? Sí. El señor decía que no quería que se contaminaran con el mundo, pero en realidad los tenía encerrados. Yo creo que tenía alguna onda. Pero ellos sí salían. Ellos sí salían, los hombres. Los hombres sí salían, no convivían con la gente de la colonia, pero sí caminaban por aquí. Las mujeres no. Las mujeres no salían. Desde mi punto de vista, está magnificado. Está magnificado. Sí, ha habido cosas peores, no solo en nuestra colonia, en la ciudad. Pero a mí me parece que está magnificado por el hecho de la película. Pero desde mi punto de vista muy personal, yo creo que está magnificado porque aquí hemos visto cosas peores. Él los enseñó a leer, él dentro del concepto que él tenía de la vida, les dio esa cultura. Sí, nosotros le decíamos los hippies. Los hippies porque andaban greñudos y toda la onda. Por eso te digo que el chavo, no me acuerdo cómo se llama el hijo, cuando se resolvió todo el asunto, el hijo puso ahí en la esquina de Godari, puso una tienda de artículos artesanales,
de artículos de piel artesanal. Y no, pues era un fumadero de mota ahí que no veas, del encierro, pero adentro no creas que era un sótano, o sea, tenían el jardín enorme, ¿te acuerdas? Tenían un jardín enorme, pues imagínate la dimensión del frontón, y la parte de atrás. Hacia acá, la parte, ajá. Todo lo que sería ahí era la vivienda, pero ellos tenían ahí un jardín enorme. Te digo que había una especie como de alberca, aunque ya no estaba en uso, estaba lleno de hierbas y todo, pero les daba el sol, les daba todo. De hecho, salía con su portafolio, ¿te acuerdas? Sí. Salía el señor de traje con su portafolio y vendía en todas las claparillas, vendía veneno, que es lo que maquilaban ahí. Ellos maquilaban veneno, todos trabajando. Nosotros de chavos, teníamos 10, 11 años, nos poníamos a jugar fútbol aquí. Porque aquí era tierra, todo esto era tierra, todo era tierra, y cuando las pelotas se volaban para allá, pues te abría y pásate por ella y te dejaba entrar y coger la pelota. Sí, y ahí estaban los chavos y las... Vosotros conocisteis a los chicos. Es que ves, esa es otra de las cosas que a mí me sonaban un poco extraño. Creo que la Nota Roja se encargó como de engrandar todo esto. No, nosotros sí conocimos a los chavos. Conocimos bien a los chavos. Los hippies porque siempre andaban. Siempre andaban así. Y los chicos sí que salían y... Sí, ellos sí. Los hombres salían. Los hombres sí. Las mujeres no. Sí, yo las no las mujeres conocí no. a ellas, ¿no? A ellas las conocimos ya cuando se dio el asunto, ¿no? Pero en realidad las mujeres no salían. Pero pues te daba chance de pasar. O sea, hola. Sí, se te volaba la pelota y te abría la puerta. Te dejaste por tu pelota. Pues ahí veías a los chavos, ¿no? Sí, ya nomás pasamos por la todos pelota. Todos hipiosos, porque ellos jugando. eran más grandes que nosotros. Sí. O sea, nosotros tendríamos 8, 10 años y ellos ya tenían 14, 16 años. ¿No? Y ustedes conocieron entonces a los chicos. Sí. A los chicos sí. ¿Y les veíais algún problema, alguna tara o eran chicos normales? No, eran chicos normales, nomás que tenían la finta de hippies, así. Sí, pues eran hipiosos, Andaban greñudos y con sus lentes oscuros. ¿Y el tipo de educación, sabéis el tipo de educación que pudo llegar a darles? Porque es otra cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Es que ese cuate creo que era químico, porque por eso vendía veneno. El matarrata. El matarrata, todo eso, creo que era químico. Entonces, la educación que les dio, él se las proporcionó. Ellos no fueron a la primaria donde fuimos todos, ni a la secundaria donde fuimos todos aquí locales, ¿no? Él los educó ahí. Y leían y escribían y todo. Nosotros... ¿No sabes sobre qué valores les educó ni nada? No, pero lo que sí era un hecho es que el señor se manejaba bajo un orden, sí, muy rígido, muy de disciplina, muy de no salgas porque puro vago. Y sí, la verdad sí, ¿no? Sí, éramos bien vagos. Pues no salgas porque en realidad puro vago. Sí, así también nos traían a mi jefe, a mí también. A todos. No nos dejaba salir. No nos dejaban salir mucho porque había mucha gente. Pero eso fue lo que en realidad pasó. Los chavos, así que tú dijeras que tuvieran, no fueron malos, que tuvieran un problema mental o que tuvieran alguna discapacidad mental, nada. Sí. Y se incorporaron luego a la vida porque me habéis dicho que se puso una tienda. Sí, ellos pusieron el más chavo, el que era como calvo. Sí. El más chavo puso una tienda ahí. De veras, se nos volaban las pelotas y el señor te abría. Así no creas que era un ogro. Él te abría y te decía, pues pásate por tu pelota. Por eso sabíamos que había el hoyo que parecía una alberca. Había un hoyo en medio de toda la casa que parecía una alberca. Y ahí normalmente caían las pelotas, nos daba chance de pasar, sacaban la pelota, veías ahí a los chavos. Las chavas no se las veían. Las chavas no, las chavas sí, casi no. No sé si cuando se volaba la pelota las encerraba o siempre estaban encerradas. Esto es de primera mano. Sí.